Bienvenida también a la doctora Julieta Castellanos, socióloga y ex rectora universitaria. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, licenciada Almendares. Un saludo especial a ustedes y su audiencia. Muchísimas gracias, doctora. Queremos hacerle una consulta, un análisis, tomando en cuenta que usted es socióloga. ¿Cómo analiza usted lo que ha ocurrido en las últimas horas con la presidenta Xiomara Castro de Celaya, que ha advertido investigación y también deducir responsabilidades en contra de aquellos que, según ella, han incitado para que se realicen estas protestas en la zona sur del país? Bueno, yo miro al menos 4 puntos que son muy importantes. Lo primero es que es una reacción bastante excesiva y sobredimensionada para lo que es un llamado a una movilización que pudieron hacer los diversos sectores. Cualquier sector que tenga un interés especial, que mire perjudicado sus intereses, que mire riesgos o que plantee, digamos, demandas sociales, políticas, económicas, tiene el derecho a manifestarse siempre que lo haga pacíficamente. Entonces, ha sido un exceso lo que hemos visto, una reacción sobredimensionada sobre el hecho de este llamado a una movilización. En segundo lugar, el llamado a una investigación para ver quién financió, quién promovió, como que si todas las personas que se movilizan lo hacen a cambio de dinero. Y por un lado, y por otro lado también creo que vemos la desproporcionalidad en el sentido que han habido otras manifestaciones, digamos, convocadas por diferentes sectores, por partidos políticos en campaña política, y sí hay muchas dudas de que en las campañas políticas entran fondos sucios, fondos del crimen, obviamente eso en unos partidos más que en otros, pero en todos los partidos, y nunca ha habido un llamado a que se investigue realmente cómo se movilizan 80,000 personas o 20,000 personas, cuando obviamente eso se hace con recursos. En tercer lugar, es una inconsistencia del Partido Libre porque vemos como una práctica que ha sido histórica y en todos los sectores, como digo, no solamente en el Partido Libre, en todos, pero especialmente en Libre, que surge después del golpe de Estado del 2009, que hace una amplia movilización en diferentes momentos por diferentes situaciones, cuando hemos visto inclusive a los directivos de Libre en acciones de fuerza, no en manifestaciones pacíficas, en manifestaciones violentas. No sé si usted tiene las imágenes que, digamos, que circulan, pero es bueno, digamos, refrescar cómo lo que en el pasado se hacía, en este momento no, digamos, se crea que es digamos, edición y un llamado a la anarquía. Entonces, sí vemos esa situación que es bastante contradictoria. Y en cuarto lugar, hemos visto las fotografías del Consejo de Ministros. Fue un consejo ampliado, donde no estaban únicamente los integrantes, sino que habían otros sectores. Si bien es cierto, es totalmente válido que estén ahí los ministros, que están involucrados directamente con el tema, para que informen, me imagino, pero también vimos los asesores, vimos al doctor Odir Fernández, que suponemos está en su carácter de asesor, vimos también al señor digamos, Flores Lanza. Entonces creemos que fue un consejo ampliado, muy deliberativo, y esperamos que hayan habido voces también en ese Consejo de Ministros donde hayan, digamos, abogado por defender el derecho de las personas, digamos, a movilizarse, porque sin lugar a dudas, si todos los que estaban ahí están a favor de coartar una libertad digamos, una libertad constitucional, sí estaremos en un enorme riesgo de retroceso autoritario, porque vimos en otros momentos destrucción de bienes, marchas violentas, y no una convocatoria para este tipo, digamos, de acciones. Entonces, sí creo que sería bueno conocer si ese decreto que se planteó ayer fue aprobado por todos los sectores que estaban ahí, o si hubo voces que estuvieron en defensa
de las personas. Sí, ahí vemos la fotografía de quienes participaron y obviamente pues que deben estar ahí los asesores. No sabemos si el doctor Fernández estaba como asesor presidencial o estaba en su condición de la maestría en justicia, en derecho penal. Entonces sí creo que digamos, que es importante porque este llamado a que se investigue. Para el caso, cuando manifestábamos de estudiantes o de trabajadores, por supuesto que los sectores interesados son trabajadores, son empleadores, y algunas veces protestan juntos y otras veces no. Si el empleador da permiso a sus empleados para que se movilicen, pues eso es totalmente legítimo. Hemos leído circulares de este 1 de mayo donde ministros y directores estaban llamando a que la gente saliera el 1 de mayo a manifestarse. No sé si eso es coerción, no sé si en ese caso también puede verse, y se ha conocido, no de este gobierno, de todos los gobiernos, que siempre que miran riesgos, que ven, digamos, que quieren sentir el calor de la gente, pues sacan a los empleados públicos a la calle. Es más, dicen que les pasan lista. Entonces, no sé si lo que hace el gobierno, que es dinero nuestro, cuando da un día para que vayan a la calle los empleados, si eso lo pueden hacer o no digamos, los empresarios. Entonces, en ese sentido, creo yo que son muchas las lecturas que pueden hacerse de esta, digamos, decisión, pero la más importante es que se está coartando uno de los derechos fundamentales que ha invocado Libre en todos estos años, y es el derecho a la manifestación, es el derecho a la protesta, a protestas pacíficas, aun cuando tenemos imágenes de aquellas protestas que no fueron pacíficas, como la quema de hoteles, la quema digamos, de embajada de Estados Unidos, el accionar de los colectivos en los centros de salud, y en ese momento no se miró como un hecho que amenazara la estabilidad, pese que sí se estaban violentando derechos de terceras personas. En el caso de la manifestación que hemos visto en Choluteca, pues sí, fue muy concurrida, lo que debe ser un llamado también importante para ver cómo la gente está viendo esta legislación, pero también eso fue, digamos, pacífica. No vimos humo, no vimos fuego, no vimos tomas que estuvieran impidiendo el acceso a otros sectores. Yo creo que inclusive cuando los grupos no tienen suficiente apoyo en sus manifestaciones, acuden a otras acciones de fuerza. Cuando se sacan estudiantes de un edificio a la fuerza, cuando se ponen obstáculos para que entre, eso lo que significa es que no hay apoyo y usan otros mecanismos de fuerza para lograr sus propósitos. No, por lo menos no se ha visto que ese sea el caso. Así que la situación es de estar observando hacia dónde van estas decisiones, si van a coartar este tipo de movilizaciones y otras que puedan venir. Yo creo que todos fuimos testigos en el año 2015, si no recuerdo mal, de las movilizaciones para que se instalara en el país la MASIC, o que en aquel momento se decía, digamos, la CICIC. Y aquellas manifestaciones fueron grandiosas, fueron enormes, fueron muy importantes, porque eso dio la posibilidad de que en el país se instalara, digamos, la MASIC, que si bien algunos no valoran sus logros, sí tuvo logros importantes. Entonces, así como la ciudadanía salía en aquellos momentos para pedir el combate a la corrupción y la impunidad, que fue totalmente válido y legítimo, en este momento esperamos que otras acciones ciudadanas no vayan a ser coartadas, porque en todo se vaya a ver elementos desestabilizadores. Gracias, doctora. Ya brevemente nada más para concluir. Vemos imágenes, hemos estado viendo imágenes sobre las tomas que se están efectuando y que se hacen muy, pero muy con mucha regularidad en centros de salud, en hospitales, que impiden el acceso de la población a también poder tener ese derecho a la salud. ¿Debe también ser parejo esto, como indican algunos analistas?
Por supuesto que debería de ser parejo, pero digamos, debería de haber los límites. El derecho a la movilización siempre hay que defenderlo. Lo que no está permitido es la destrucción de bienes públicos y la violentación del derecho de terceras personas, sobre todo en áreas tan sensitivas como la salud y la educación. Si están cerrados los hospitales y los centros de salud, si están cerradas las escuelas, no es cierto que ese tiempo se reponga. Nunca los profesores van a trabajar un sábado o un domingo para ir a reponer un paro laboral. Nunca los médicos van a trabajar, y menos si no es por culpa de ellos, van a trabajar un fin de semana para Sí. reponer el tiempo que se ha perdido. Entonces, en ese sentido, hay que tener claro el derecho a la movilización, el derecho al reclamo, el derecho a la propuesta, pero quien destruye bienes públicos, quien rompe vidrios, quien destruye bienes públicos o privados, es cuando realmente se está pasando el límite del derecho a la protesta pacífica. Y en este sentido, violentar derechos de restringir o de negar acceso a la salud es un problema más grave todavía, porque se está vulnerando derechos de los más necesitados, y en Sí. este caso lo que hemos visto es una total pasividad del gobierno al no desalojar, al no dar instrucción para que se desalojen estos colectivos. Entonces pareciera que estamos en el reinado de los colectivos, donde pueden hacer lo que ellos quieran y no hay autoridad que los detenga. De ahora en adelante, lo que hay que estar pendiente es si este trato que se ha dado a los que se movilizaron en Choluteca y a los que supuestamente los han patrocinado, se va a dar también a los colectivos, o el llamado que hacen los ministros a los colectivos si es legítimo. Y para el caso, otra pregunta, ¿quién les paga a los colectivos? Sin lugar a duda, los colectivos no están ahí nada más esperando el llamado con las motos encendidas para salir. Los colectivos, imaginamos que igual tienen familia, que tienen que llevar sustento. Digamos, un ejercicio de transparencia sería saber quién financia a los Sí. colectivos y si ese financiamiento a los colectivos no está saliendo de nuestros propios impuestos. Gracias. Amplia su participación y su análisis. Muchísimas gracias por este análisis a la doctora Julieta Castellanos, quien es ex rectora de la máxima casa de estudios y además socióloga. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias y buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Jackie y Evangelina.